Ingeniero, buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca de los materiales, dimensiones, diámetros y terminales de los cables de control. Bien, para empezar con una pequeña introducción, los cables de control. Los cables de control pueden estar fabricados con una variedad de materiales, pero los más comunes son el cobre y el aluminio. El cobre es ampliamente utilizado debido a su excelente conductividad eléctrica, mientras que el aluminio se utiliza en aplicaciones de mayor voltaje debido a su menor costo. Tenemos dentro de los materiales, como había mencionado, tenemos el cobre, aluminio, también la aleación de cobre, acero revestido de cobre y aislantes. Dentro de dimensiones podemos decir que encontramos de 22 que corresponde en diámetros a 0,64 milímetros, 18 que corresponde a un diámetro de 1,02 milímetros, 16 que corresponde a un diámetro de 1,29 milímetros, de 12 que corresponde a un diámetro de 2,5 milímetros y de 8 corresponde a un diámetro de 3,26 milímetros. Bien, dentro de los diámetros podemos hablar de los cables primarios, de los cables de controles de vuelo primario y de los cables de controles de vuelo secundario. Podemos decir que los cables de control primario son de 8 a 10 milímetros y los cables de control secundario son de 10 hasta 20 milímetros. Entre las terminales se divide en 5 terminales, que son muy comunes, como son las terminales de anillo, las terminales de horquilla o bifurcado, terminales de espalda o pala, terminales de pin o clavija y terminales de enchufe rápido. Bien, ahora les voy a hablar acerca de los materiales, lo que es en sí cada uno. Bien, el cobre. El cobre es uno de los materiales más utilizados debido a su alta conductividad térmica. Los cables de control de cobre son adecuados para las aplicaciones donde se usa una transmisión de señal precisa y eficiente. El aluminio. El aluminio se utiliza en cables de control de mayor voltaje debido a su comparación con el cobre, aunque el aluminio tiene una conductividad eléctrica ligeramente inferior. Es adecuado para aplicaciones de mayor potencia. Aleaciones de cobre. Además del cobre puro, se utilizan aleaciones de cobre para mejorar ciertas propiedades del cable. Por ejemplo, las aleaciones de cobre, como el bronce y el latón, pueden aumentar la resistencia mecánica y la durabilidad del cable. Acero revestido de cobre o aluminio. En algunas aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia mecánica, se utilizan los cables de control con conductores de acero revestidos de cobre o aluminio. Estos cables son una combinación de alta resistencia del acero y tienen una buena conductividad del cobre o del aluminio. Materiales aislantes. El material de aislamiento que cubre el conductor también es un componente importante de los cables de control. Bien, dentro de todos estos materiales podemos decir que es importante tener en cuenta que la elección del material del cable de control dependerá de factores como el entorno de la instalación, la temperatura de la operación donde se lo va a realizar, la resistencia al fuego y que el material adecuado cumpla con los estándares y regulaciones aplicables. Bien, dentro de las dimensiones. Dentro de las dimensiones, como les mencionaba anteriormente, las dimensiones de los cables de control varían según el diseño y aplicación específica de los cables de control, que clasifican por su calibre, que se refiere al tamaño del conductor interno. Es decir, el calibre del cable se mide en AUG, es American Wire Gauge, o en milímetros cuadrados. Como lo mencionaba anteriormente, el de 22 AUG corresponde a 64 diámetro, 16 AUG a 1,29 diámetro milímetro, de 8 AUG 3,26 milímetros, de 18 a 1,2 milímetros y de 12 a 2,5 milímetros.
Estos son los ejemplos de tamaños más comunes de cables de control, pero hay una amplia variedad de tamaños disponibles para satisfacer diferentes necesidades de corriente y voltaje en aplicaciones específicas. Diámetro. El diámetro, como lo había mencionado, se nos divide en dos, en cables de control de primario y cables de control secundarios. Bien. Eh, en la industria aeronáutica, los cables de control utilizados en las estructuras de las aeronaves varían el diámetro dependiendo de la aplicación y el sistema específico en el que se utilice. A continuación, se podrá observar algunos de los ejemplos de diámetros aproximados para los cables de control en la aeronáutica, que son, como lo indiqué, de 8 a 10 en primarios y de 10 a 20 en secundarios. Bien. Los cables de control primario. Los cables de control primario se utilizan para controlar superficies móviles, como alerones, elevadores y timones. Suelen tener Estos cables suelen tener diámetros que van desde unos pocos milímetros hasta alrededor de 8 a 10 milímetros, como lo indicaba anteriormente, dependiendo del tamaño de la aeronave y la carga a la que va a soportar. Los cables de control secundarios. Los cables de control secundarios se utilizan en sistemas de soporte como mecanismos de tren de aterrizaje o puertas de carga. Pueden tener diámetros mayores. Estos cables pueden variar de 10 milímetros hasta 20 milímetros o más, dependiendo de la aplicación y la carga que estos estén expuestos. Dentro de todo eso también es importante tener en cuenta que los diámetros son solo aproximados y pueden variar según el diseño y los requisitos específicos de cada aeronave. Además, la elección del diámetro adecuado de los cables de control también depende de los factores de la longitud del cable, la tensión máxima requerida y las normas de las regulaciones de la industria aeronáutica. Y como último tema tenemos lo que son los terminales. Existen cinco, en especial terminales de anillo, terminal de horquilla, terminal de espalda o pala, terminal de pin o clavija y terminales de enchufe rápido. Los terminales de control pueden variar dependiendo de la aplicación específica y los componentes a los que vayan a ser conectados. Bien, los terminales de anillo o anillo. Estos terminales tienen forma circular y están abiertas en un extremo. Se utilizan, se utilizan para las conexiones de pernos o tornillos donde se coloca el terminal alrededor del tornillo o el perno y se aprieta para asegurar la conexión. Los terminales de horquilla o terminal de bifurcado, estos terminales tienen forma de horquilla abierta en un extremo. Se utilizan para conexiones de tornillo o perno también teniendo en cuenta el terminal se inserte por debajo de la cabeza del tornillo o en la tuerca y se apriete para asegurar la conexión de la misma. Terminales de espalda o pala. Estos terminales tienen una forma plana y rectangular, similar a una pala. Se utilizan para conexiones de inserción en terminales de bloque de conexión, donde el terminal se inserta en el bloque y se aprieta para asegurar la conexión. Terminales de pin o clavija. Estos terminales tienen una forma cilíndrica, con un extremo puntiagudo. Se utilizan para conexiones enchufables en conectores específicos, donde el terminal se inserta en el conector correspondiente y luego se procede a asegurar el lugar. Terminales de enchufe rápido. Estos terminales tienen forma de enchufe macho o hembra y están diseñados para conexiones rápidas y en conectores de bloqueo. Se utilizan en aplicaciones donde es necesario realizar conexiones y desconexiones frecuentes. Como lo había mencionado, estos son algunos ejemplos de los terminales comunes utilizados en los cables de control. Es importante seleccionar estos cables de una manera adecuada y que sean compatibles con los conectores y los componentes utilizados en el sistema de control específico. Además, esto es muy fundamental de seguir las recomendaciones del fabricante y de las normas de las regulaciones aplicables para garantizar una conexión segura
y confiable. Muchas gracias.